Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se van conectando a la presente reunión. Vamos a dar por inicio con nuestra clase del día de hoy. Compañera María Muñoz, no hay ningún problema, escríbame por interno a mi WhatsApp, ustedes ya tienen mi número de WhatsApp. Ahí coordinamos para poder ayudarle en el favor que está pidiéndome de los deberes. Así es que me escribe nomás por interno cuando se acaben las horas, no se preocupe. Vamos a dar por inicio con nuestra clase referente a una de las partes más importantes dentro de lo que nosotros conocemos como los deberes tributarios, ¿sí? Nosotros hemos venido estudiando y analizando cuáles son las importantes leyes que debemos cumplir al momento de realizar las acciones o las actividades relevantes dentro del mercado, dentro de la estructura del mercado para poder tener un negocio exitoso. Todo lo que yo voy a hacer, todas las cosas que yo voy a desarrollar, tienen la finalidad de obtener un negocio exitoso, ¿sí? ¿Cómo sé que el negocio es exitoso? Cuando la demanda empieza a subir, cuando empieza a tener el negocio un renombre, cuando la clientela empieza a sentirse satisfecha y yo empiezo a tener buenas referencias. Algo característico también de un buen emprendimiento es el saber escuchar. Es también el saber analizar y tener la capacidad de cubrir errores. Muchas de las ocasiones como seres humanos solemos ser un poco orgullosos y nos cuesta aceptar quizá que en algo nos hemos equivocado o que quizá hemos cometido algún error o que quizá hemos tenido algún inconveniente dentro de diferentes etapas de nuestra vida, ¿sí? Y dentro del emprendimiento nosotros debemos ser personas bastante perspicaces, personas bastante inteligentes, personas que sepan rearcir sus errores, personas que sepan analizar también los espacios de acuerdo a las normativas, que sepan identificar problemas, que sepan superar los riesgos. No solamente hablando desde el área del emprendimiento, sino también hablando desde el área de la vida cotidiana. Yo como ser humano debo saber sobrepasar errores, problemas, dificultades. Todas las personas estamos en constantes luchas, todas las personas estamos con constantes problemas, ¿sí? Muchas de las veces ni siquiera podemos entender o podemos saber qué es lo que está pasando a una persona, qué es lo que está pasando a otra persona, pero debemos identificar también y ponernos en los zapatos de otras personas para ser empáticos y sobre todo para yo poder comprender las necesidades del entorno. ¿Sí? Si yo identifico las necesidades de mi entorno, puedo de cierta manera analizar cuáles son los principales problemas que están pasando, qué necesidades debo cubrir, con qué tipo de clientela me puedo yo afiliar más, qué tipo de ayuda puedo crear yo. El hecho de que yo desarrolle un emprendimiento en el área comercial, en el área económica, no quiere decir que de cierta manera voy a tener yo la única potestad de de hacer y deshacer en el emprendimiento y que no puedo ayudar a nadie. Directamente el emprendimiento se debe caracterizar por la ayuda social. Algo que yo constantemente les repito a ustedes es la importancia y la responsabilidad social que tiene el emprendimiento. Es decir, ¿cómo voy a aportar yo a mi sociedad? ¿Cómo voy a incentivar que mi sociedad tenga un buen desarrollo, que mi sociedad tenga
un aporte, un granito de arena que mi emprendimiento le pueda ayudar, que mi emprendimiento le pueda facilitar. Para irnos ya un poquito entrando al tema y sobre todo que cambiemos nuestra perspectiva, que abramos nuestra mente, que tengamos un momento de reflexión, que tengamos un momento también como de introspección, de analizar qué es lo que estamos haciendo, de qué forma lo estamos haciendo, tanto quizá en un negocio, o algunos de ustedes tendrán negocios, otros quizá en su vida cotidiana. Quiero que por favor veamos el siguiente video que nos habla sobre un mensaje, una motivación importante para los emprendedores, ¿sí? Vamos a ver, chicos, por favor. ¿Escuchas eso? Es el tic-tac del reloj avanzando y no espera a nadie. Esa aguja que ves nos pone a todos en el mismo terreno de juego, bajo las mismas reglas. Todos tenemos los mismos minutos y las mismas horas, y lo que nos diferencia unos de otros es lo que somos capaces de hacer con todo ese tiempo. No es que no lo tengas, es que no lo aprovechas. Porque cuando tienes un propósito fuerte, un objetivo, una razón, una misión que cumplir, la cama ya no es tan cómoda como lo era antes. Porque tus acciones hoy determinarán cuánto has avanzado al despertar mañana, y pasado, y pasado. Y así mientras tú dedicas tiempo a ver tu serie favorita, otros arañan minutos para acercarse a la persona que algún día desearon llegar a ser. De la misma forma que descansas de sábado a domingo, otros están ahí fuera arrojando leña al fuego que les mantiene vivos. El fuego que nos hace romper sus límites y sus creencias porque tienen hambre de éxito. Esos malditos lobos no paran de intentarlo hasta que lo consiguen y créeme, lo consiguen, lo hacen posible, pero no lo hacen posible porque sean mejores que tú, sino porque lo desean más fuerte. Ellos lo desean con todas sus fuerzas porque no tienen alternativa. Han estado rotos de dolor por fracasar infinidad de veces y han sufrido tanto que entre lágrimas se juraron a ellos mismos no parar hasta que conseguirlo fuera su única opción. Es su forma de entender la vida. Fallar y aprender, fallar y aprender. La única regla del juego es no dejar de intentarlo y para eso hay que desearlo como si toda tu vida se basara en eso. Y ahora dime, ¿cuánto lo deseas tú? Sé sincero, ¿cuánto? ¿Cuánto estás dispuesto a pagar por verte ahí? Ni siquiera sé qué quieres llegar a ser, pero para llegar a ser, hay que hacer. Hay que derribar los muros de excusas que tú mismo levantas para sabotear tu avance. No puedo hacerlo, no lo merezco. Ellos pueden, pero yo no, porque ellos tienen dinero, pero yo no. Venga, ¿cuál es tu excusa? Cuéntasela al vagabundo que consigue salir de la calle reciclando latas, o al chico que camina 10 kilómetros al día para ir a la escuela. Venga, cuéntaselo a ellos. No hay excusas para aquel al cual su propósito le supera. Todos tenemos un potencial oculto y vivimos limitados a usar solo una pequeña parte de lo que somos capaces de hacer. Y es ese sufrimiento, esa determinación, lo que predispone tu cuerpo y tu mente para el éxito. Hoy tienes la oportunidad de aprovechar el movimiento de esa imparable aguja que no deja de acumular segundos para que juegue a tu favor. Hoy tienes la fuerza para empezar aquello que tanto te asusta. Tan solo avanza, camina trazando un plan y sé irresponsable en la toma de riesgos. Arriésgate, incinera tu zona de confort y rodéate de lobos con el mismo hambre que tú. Una frase interesante que nos dice el video es que debemos salir de nuestra zona de confort. Muchas de las ocasiones nosotros estamos acostumbrados a vivir en un círculo vicioso de una misma manera, quizá levantándonos todos los días con un sentimiento de como de estar incompletos, de que no estoy haciendo lo que me gusta, de que quizá las cosas quisiera que fuesen diferentes, no veo los resultados que espero en el área económica, en el área personal, en el área social, mental, muchas cosas que prácticamente cada persona está pasando, que cada persona en su mundo, en su círculo, tendrá directamente alguna necesidad o tendrá alguna actividad que anhela con todas sus fuerzas
Pero es aquí donde entra el papel, no solamente, como les digo, de un buen emprendedor, sino a su vez también de una persona responsable, de una persona que intenta o busca cambiar su realidad, que busca hacer que las cosas sean diferentes. Los emprendimientos en la actualidad y en la materia de emprendimiento y gestión se caracteriza por buscar la innovación, si es una palabra que constantemente se repite, en el cual nosotros buscamos creatividad. Buscamos que las cosas sean totalmente distintas a lo que ya existe. Si es que las cosas ya existen o quizá ya la mayoría de cosas tienen solución en la actualidad, pues entonces yo debo buscar las formas de mejorar estas situaciones. Si hay solución, pues ¿cómo puedo hacer que estas soluciones quizás sean más rápidas, sean más eficaces en un menor tiempo? Existen, como les digo, una infinidad de elementos, de formas en las cuales nosotros podemos especializarnos e identificar para poder superar los obstáculos, para poder entender también cuáles son las realidades alternas a los modelos de negocio, a los emprendimientos, al mercado, a la oferta, a la demanda, al punto de equilibrio del mercado. Sí, que en la anterior clase habíamos estado un poquito estudiando lo que se refiere al punto de equilibrio del mercado. Entonces, como les digo, es aquí donde nosotros vamos a tomar decisiones, donde nosotros vamos a cambiar la realidad, vamos a cambiar la perspectiva, la forma de entender nuestro entorno, la forma de entender a nuestra realidad y sobre todo adaptarnos a los cambios que tiene también la naturaleza. Si bien es cierto, yo como persona, como emprendedor, como parte de la cotidianeidad, como parte de una persona que quiere introducirse al mercado y en caso de que yo ya tenga un negocio, sea pequeño, sea grande, debo buscar las formas también de adaptarme a los cambios que la realidad tiene, a los cambios que el entorno promueve. En este caso, nosotros en nuestro entorno tenemos muchos cambios. La realidad tal y cual la conocíamos hace 10 años atrás es totalmente diferente en la actualidad. Quizá hace 10, 12 años, 15 años no pensábamos que la tecnología podía llegar a ser parte de la realidad de la educación, que quizá una persona pueda graduarse, pueda obtener su título mediante una clase virtual. Antes la forma quizá más accesible a una actividad virtual, a una clase virtual era netamente como entrar a ver un video de YouTube. Nosotros entrábamos, veíamos la clase grabada y de ahí teníamos la opción de poder estudiar. Pero en este caso nosotros, aparte de tener esta facilidad que sigue existiendo, de que ustedes tienen su clase grabada, también existe la posibilidad de estar obteniendo la clase en vivo, de que si yo tengo una duda, tengo un interrogante y quiero algo preguntar, pues puedo hacerlo. Generalmente, por ejemplo, en las asignaturas que son un poco más complejas, matemática, química, quizás asignaturas que necesitan y requieren que las dudas se solventen de una manera un poco más directa, más dinámica. Se tiene la facilidad de poder hablar directamente con el docente, pero todo esto, ¿por qué? No solamente hablando desde el área de la educación, sino hablando desde el área prácticamente económica, social, política. Todas las áreas ahora ya se han visto influenciadas por la globalización tecnológica. El Internet, la tecnología, las redes sociales son parte de la cotidianeidad de nuestras actividades, parte de la vida diaria. Si nosotros nos comunicamos con una persona, yo creo que ya el 10% de la población utilizará un teléfono convencional. Ahora la mayoría se comunica con otras personas mediante los teléfonos celulares, mediante el WhatsApp, mediante otras plataformas que pueden enviar y recibir mensajes. Y todo esto lo hacemos con la finalidad de poder sentirnos más cerca de estas personas, de podernos tener quizá una realidad diferente a la que ya conocemos, ¿sí? Todo a veces lo negativo de lo negativo tenemos que sacarle el lado positivo. Por ejemplo, la mayoría de estas plataformas, por ejemplo, el Zoom, que nosotros utilizamos actualmente para nuestras clases virtuales, salieron a conocerse en la pandemia. Si bien fue cierto, fue una plataforma
y una actividad que se empezó a utilizar poco a poco, que se empezó a implementar poco a poco, no solamente en el área de educación, sino en otras áreas, en otros aspectos, que apareció de la noche a la mañana. Estábamos pasando un momento duro, una crisis, era una realidad totalmente desconocida con la que nos estábamos enfrentando, cosas que ni siquiera comprendíamos totalmente, no sabíamos cuál iba a ser nuestro futuro. Pero dentro de esta problemática, dentro de esta crisis, sucedió algo bueno. Se maximizó el área tecnológica. Ahora existen plataformas de las cuales pueden utilizarse también para obtener cierto tipo de beneficios en el área educativa, cierto tipo de beneficios en el área económica, en el área política. Por ejemplo, la mayoría de reuniones, muchas de las ocasiones son grabadas. ¿Para qué? Para que puedan ser de conocimiento público, quizá en el ámbito político. Pero toda esta realidad tecnológica se ve directamente relacionado al entorno, a la realidad. Y nosotros como personas comunes y corrientes de la sociedad, o a su vez como personas emprendedoras, debemos buscar y debemos identificar cuál va a ser mi rol dentro de este elemento tecnológico, especialmente al momento de cumplir normativas y cumplir con leyes. Una de las leyes más importantes y que habíamos estado analizando en la anterior clase y más fundamentales en el área de los negocios y en el área del mercado es el emitir los comprobantes. Sí, es decir, que mediante se realiza un intercambio de producto, hay una transferencia del producto de una persona a otra, debe existir un intercambio de dinero. Y para que este intercambio de dinero lleve un registro, exista un lugar donde se lleve la contabilidad de lo que se está vendiendo, en cuánto se lo está vendiendo, cuánto ingreso está teniendo, pues deben emitirse comprobantes. Esto para que exista una evidencia tanto de la persona que vende como de la persona que compra. Nosotros en la anterior clase habíamos estado identificando que existen una infinidad de comprobantes, facturas, notas de venta a los consumidores finales, que son parte de la economía cotidiana, ¿sí? Pero estos me sirven como documentación para yo poder llevar un registro. Esto es parte relevante del negocio, los registros, la contabilidad, los cuadernos contables, los estados financieros en los cuales prácticamente son documentos que yo creo, son registros, hojas que yo voy desarrollando conforme va evolucionando el emprendimiento para poder tener un correcto registro del área económica. Lógicamente, el elemento principal de un emprendimiento es lo económico. Si no hay dinero, no se puede producir el producto, no se puede comercializar, no se puede invertir en marketing, en muchas otras cosas relevantes que se tiene dentro del emprendimiento, pero es la parte más relevante. Entonces, en esto también tengo que yo invertir en el área tecnológica. Es importante que nosotros identifiquemos que ya en la actualidad existe la obligación de la emisión de los comprobantes electrónicos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente existen plataformas avaladas por el SRI, el Servicio de Rentas Internas, para que puedan emitirse las facturas. Estas facturas que son emitidas electrónicamente tienen una validez mucho más fuerte que las que eran emitidas anteriormente con una hoja en el talonario que comúnmente nosotros conocíamos. ¿Por qué? Porque estas facturas pasan por un servidor creado por el SRI en el cual ya no se puede crear, por ejemplo, facturas falsas, ya no se puede obstruir a la ley, ya no podemos evitar impuestos, ya no podemos quizá evadir lo que nosotros nos corresponde como personas cotidianas, lo que nos corresponde como parte de la ciudadanía, lo que me corresponde al ser parte de un modelo de negocio. Por ejemplo, nos pregunta, en el ambiente en donde te desenvuelves, ¿ya se aplica la facturación electrónica con regularidad? Como yo les dije, el texto que nosotros estamos utilizando tiene un corte del año del 2015, que ya se empezaba a desarrollar los comprobantes electrónicos.
Para el año 2023, en el cual nos encontramos actualmente, las facturas electrónicas ya son de obligación para los negocios. Prácticamente estos negocios que ya necesitan llevar una contabilidad correctamente registrada, ¿sí? Por ejemplo, aquí nos pregunta si es que ya se utilizan con regularidad. Ya en nuestra realidad actual, a los años de diferencia que tenemos, ya se utilizan con total normalidad y regularidad los comprobantes electrónicos, ¿sí? Principalmente dentro del SRI, nosotros tenemos una normativa que maneja los comprobantes electrónicos. Para ello, quiero que por favor veamos un videíto corto que nos habla sobre los comprobantes electrónicos dentro del SRI. Veamos, por favor. Hola, bienvenidos. Hoy aprenderemos sobre facturación electrónica. A partir del 30 de noviembre del 2022, todos debemos facturar electrónicamente, ya no físico, excepto los negocios populares RIMP. ¿Pero qué es la facturación electrónica? Cada vez que compramos y vendemos, debemos respaldar nuestras transacciones con comprobantes como facturas, liquidaciones de compras, comprobantes de retención. Ahora, todos estos comprobantes deben ser electrónicos, ya no físicos. Dicho esto, te quiero explicar cómo está dividido este módulo. En el video 2 aprenderemos sobre los requisitos para la facturación electrónica. En el video 3 explicaremos paso a paso cómo adquirir la autorización para la facturación electrónica si aún no lo tienes o si el SRI aún no te la ha dado de oficio. En el video 4 haremos un caso práctico con el uso de nuestro aplicativo gratuito SRI y Yo en línea. Te invito a participar de todo nuestro curso y convertirte en un experto en facturación electrónica. Aquí tenemos un claro ejemplo de cómo la tecnología se vuelve parte de la realidad. Ahora nosotros tenemos la facilidad de poder acceder a estas plataformas que las mismas empresas, en este caso el SRI, crea para podernos enseñar cómo cumplir con nuestros deberes tributarios, para podernos enseñar qué tipo de pasos debo seguir, qué tipo de actividades debo cumplir, cómo lo debo hacer, en base a qué lo debo hacer. Existen una infinidad de ejemplos ahora en el Internet, como les digo. Quizá anteriormente, hace muchos años atrás, esto no se podía ver. Esto era imposible de creer que alguien, si yo no me acercaba a las oficinas de ciertas empresas, yo pueda entender cómo se va a desarrollar o qué es lo que tengo que realizar al momento de un trámite. Ahora tenemos, gracias a la tecnología, la facilidad de poder tener información mucho más accesible. Un comprobante electrónico es un documento que cumple con los requisitos legales y reglamentarios exigibles para todos los comprobantes de venta. Aquí viene la parte fundamental de esto. Garantizan la autenticidad de su origen. Como les digo, al ser un documento anteriormente físico, un documento que podía ser impreso en cualquier lugar, tenía cierto tipo de margen en el cual se podía llegar a tener documentación falsa. Dentro de los comprobantes electrónicos, esto ya es netamente imposible debido a que pasan por un servidor, es decir, pasan por una plataforma en el cual valida si los datos son verídicos o no son verídicos. De igual manera, tendrá validez legal siempre que tengan una firma electrónica, ¿sí? Viene el otro elemento importante, la firma electrónica. Es decir, que para que el documento tenga validez, yo primero debo haberme creado una firma electrónica, ¿sí? En el cual ustedes ya deben haber visto en algún momento o en algún documento, viene el nombre de la persona, la fecha y la hora a la que se firma, la institución que permite emitir esta firma electrónica. Aquí viene también algo en lo que yo debo basarme. Existen una infinidad de plataformas ahorita que ofrecen las firmas electrónicas, los factureros electrónicos a muchos precios, hay de todos los colores, de todos los sabores, de todo dentro del mercado. Pero yo debo saber identificar
cuáles son las empresas que tienen el permiso del SRI, porque generalmente también han salido muchas empresas que les dicen que les van a ayudar a tramitar su firma electrónica, su facturero, pero al final no son empresas avaladas por el SRI. Entonces, una vez que yo identifico todo esto, que realicé la investigación pertinente, creo mi firma electrónica. Al yo tener una firma electrónica, ahora los documentos también tienen una validez mucho más certera. ¿Por qué? Porque la firma electrónica viene con un código, viene con una clave que no cualquier persona puede realizar. La firma en algún momento, alguien puede llegar, una firma a mano puede llegarla a falsificar. Si una persona que lo intente varias veces, quizá en algún momento pueda llegar a falsificar una firma. En este caso, nosotros dentro de, hablando de los comprobantes electrónicos, nosotros tenemos la capacidad de poder identificar que el documento va a tener validez también por la firma electrónica. ¿Por qué? Porque la firma es como la cédula de identidad, es como la huella digital de cada uno de nosotros, en el cual nadie puede alterar también este tipo de documentación. ¿Cómo funciona o cuál es el circuito de la facturación electrónica? Principalmente inicia por el emisor, que es quien emite la factura. Si su factura pasa por el servicio del web del SRI, como les digo, por las plataformas que el SRI valida. Posterior a ello tenemos lo que es la factura que pasa por un receptor. De igual manera, a su vez de que se desarrolla la factura, esta pasa por un custodio de documentación electrónicos. Es un servidor, es una página, una plataforma por el cual pasan rápidamente los datos. Dentro de la tecnología, no es como en la antigüedad que se mandaba un mensaje o un fax y se esperaba que llegue en un lapso de días o en un lapso de horas. No. Gracias a la tecnología, la información es inmediata, la información tarda segundos en llegar. Entonces, la información pasa por estos servidores e inmediatamente valida si es real o es falso. Aunque para emitir una facturación o para que una persona tenga facturero electrónico, quiere decir que ya pasó todos los filtros que el SRI pone para poder emitir su factura. De aquí mismo es a donde llegan los clientes, que puede llegar la factura a su celular o a su vez al email. Los principales beneficios que tiene la factura electrónica es que tiene la misma validez que los documentos físicos. Asimismo, reduce los tiempos de envío de comprobantes, ahorro en el gasto de papelería física y su archivo. Esto también es relevante para un emprendedor debido a que nosotros dentro de nuestra responsabilidad social tenemos un importante rol dentro de lo que es la naturaleza, el cuidado del medio ambiente. Yo no debo propiciar a la contaminación, sino caso contrario, yo debo procurar que con las actividades que yo desarrolle, la empresa, mi negocio, sea un negocio grande o un negocio pequeño, reduzca en su máxima expresión los consumos contaminantes. En este caso ya no se emiten papeles, sino todo es de manera digital. Asimismo, contribuyen al medio ambiente debido al ahorro de papel, tinta de impresión, mayor seguridad en el resguardo de los documentos. ¿Por qué? Porque generalmente cuando uno se emitía las facturas físicas, tenía que guardar los talonarios, quizá podían llegarse a perder en algún trasteo de un lugar a otro, la documentación podía perderse. Y ahí podíamos nosotros llegar a incurrir quizás también que porque no tengo yo la documentación física, porque se me perdió el talonario, llego a tener que pagar una multa quizá. En este caso no, como los factureros son electrónicos, todo se guarda en los servidores, todo se guarda en la nube, entonces ahora tenemos esta facilidad. De igual manera, existe una menor probabilidad de falsificación porque ya pasa por todos los filtros tecnológicos en los cuales se valida que la información sea real. Existen procesos administrativos mucho más rápidos y eficientes. Según la normativa vigente para el año 2015, se puede emitir electrónicamente los documentos, facturas, notas de crédito, notas de débito, comprobantes de retención, guías de reemisión, que son comprobantes que directamente nosotros ya podemos y
debemos utilizar de una forma electrónica en la actualidad. El SRI ha establecido un calendario para obligar a los contribuyentes a realizar comprobantes electrónicos, ¿sí? Lógicamente aquí nos presentan un calendario que el SRI desarrolló con la finalidad de poder propiciar ya que poco a poco los negocios vayan implementando ya esta facturación electrónica, pero para el momento actual que estamos 13 de noviembre del año 2023, la facturación electrónica ya es obligación para el 70% de los negocios, 70-75% de los negocios. La anterior clase habíamos visto que hay negocios que son generalmente los más populares, que no están obligados como tal todavía a llevar una facturación electrónica, todavía pueden hacerlo de manera física, pero ya en la mayoría de negocios, en la mayoría de servicios, en la mayoría del sistema económico que no tenga un contrato de por medio, debe emitir facturas electrónicas, así sea que yo venda, que yo compre, que yo realice cualquier actividad económica. Nosotros somos entes económicos, nosotros somos parte del desarrollo económico de nuestro entorno, de nuestra realidad. Entonces, asimismo, como tenemos la obligación de recibir los comprobantes electrónicos, tenemos y estamos en la capacidad también de insistir en que este tipo de documentación se nos entregue. Por eso es que muchos de los negocios han llegado a ser clausurados, han tenido inconvenientes con el SRI, porque lógicamente han incumplido con estas normativas, no han cumplido con la ley. Todo esto yo puedo evitarme en caso de estar 100% pendiente de las actualizaciones. ¿Qué sucede si yo no supe y yo ya estaba obligado a llevar facturación electrónica y recién me mandé a hacer un talonario? Estoy prácticamente incurriendo en una sanción, al menos las sanciones emitidas por el SRI son bastante fuertes. Entonces, para evitarme todo tipo de problema, especialmente multas con el SRI, yo tengo que estar al día en la información, tengo que constantemente estar investigando. Para eso tenemos las personas que cumplen diferentes roles dentro del emprendimiento y debemos siempre estar en constante comunicación con las personas que conocen sobre la contabilidad, con las personas que entienden este entorno. ¿Para qué? Para que de cierta manera nos ayuden y nos guíen a que el negocio no tenga situaciones de riesgo, a que el negocio tenga de una o de otra manera una adaptación buena al mercado. ¿Sí? Por ejemplo, cuando una persona desea, aquí nos da un concepto interdisciplinario con el emprendimiento y la matemática. Cuando una persona desea iniciar en el emprendimiento, es clave planificar el dinero que existirá en el mismo. A su vez, el resultado económico siempre será medido en números. Por ello, el aprendizaje previo de conocimientos matemáticos se constituye en un elemento fundamental para la planificación y el control financiero del emprendimiento. Es decir, que yo para manejar económicamente el negocio, como voy a manejar dinero, como los números son parte de la realidad del negocio, yo debo saber matemática. ¿Qué va a pasar si a mí me compran algo y yo no sé cuánto tengo que dar de vuelto? O cuando a mí me tienen que dar un vuelto y yo no sé cuánto tengo que recibir de vuelto. ¿Por qué? Porque no tengo una buena matemática, porque no sé de cierta manera llevar una buena contabilidad en cantidades pequeñas, mucho menos lo voy a hacer en cantidades grandes. Al menos con el dinero nosotros debemos tener mucho cuidado porque el dinero es parte del emprendimiento. Si tenemos pérdidas, pues las pérdidas van a ser considerables. Así sea una cantidad pequeña, sea una cantidad grande, una pérdida es una pérdida. Pero aquí viene el rol del emprendedor en que si ya llegó a suceder algo, pues tengo que levantarme de ello, tengo que aprender del error que cometí y mejorar. ¿Con qué mejoro? Pues identificando diferentes situaciones de riesgo, analizando los problemas, viendo en qué me equivoqué, nuevamente empezando. El video nos decía, tenemos que constantemente estar empezando de cero, nuevamente tomando inspiración, nuevamente tomando impulso para seguir adelante. El emprendimiento, los negocios, un emprendedor es una persona que se caracteriza por la perseverancia.
¿sí? El negocio, para que logre tener un espacio considerable en el mercado, lleva mucho tiempo. Las personas que quizá quieren ver resultados de la noche a la mañana, es ahí donde viene la frustración, es ahí donde vienen los problemas, porque prácticamente los resultados no van a ser inmediatos. Necesitamos de muchísima disciplina, necesitamos de muchísima perseverancia, de que habrán días malos, habrán días buenos, habrán días en los que no se venda nada, otros quizá en los que se venda mucho. Pero todo debe llevar un equilibrio. Yo no me puedo tampoco gastar el dinero de un día que se vendió mucho, porque quizá me gasté todo y el día que no se vendió nada, yo ya no tengo dinero. Debo llevar un equilibrio, debo mantener la calma, la tranquilidad. ¿Para qué? Para que mi negocio tenga éxito en el mercado, para que mi negocio logre alcanzar los objetivos que se han planteado en un inicio. Y sobre todo estos objetivos deben estar primeramente encaminados a cumplir con las normativas, a cumplir con las leyes, a cumplir con todas y cada una de las cosas relevantes del mercado, con todas las normativas que debe tener un negocio, un buen emprendedor, un buen mercado, la oferta, la demanda, el punto de equilibrio. Existen muchos elementos dentro del emprendimiento, muchos elementos característicos y participantes importantes dentro del emprendimiento, entonces que yo debo analizar cómo manejarme con cada uno de ellos, cómo utilizar también cada uno de ellos en beneficio propio, en beneficio del emprendimiento y en beneficio de la comunidad.